Hoy te voy a hablar sobre los símbolos de Reiki y más concretamente de cuáles son los símbolos de Reiki que se utilizan tradicionalmente en las enseñanzas de Reiki Usui, porque veo que hay mucha confusión, han aparecido muchos símbolos, aparecen símbolos también de otros sistemas de Reiki que no tienen nada que ver con el Usui más tradicional, y hoy te voy a resolver esas cuestiones que muchas veces tanto practicantes nuevos como incluso avanzados tienen. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en vivo en YouTube. Por lo tanto, si estás en mi YouTube, suscribirte y campanita, para no perderte absolutamente ninguno, porque en YouTube están todos los días. Luego hay al resto de redes sociales que intentamos subirlos también de manera habitual, tanto en las redes de podcast, de iVoox, de Spotify también en YouTube, perdón, en Facebook, pero no siempre alcanzamos a subirla en todas partes. Por lo tanto, si no te quieres perder absolutamente nada, en vivo en mi YouTube, y si no puedes estar en vivo, igualmente le das a suscribirte y campanita para así no perderte ninguno, de lunes a sábado, y los domingos a las 8 de la tarde, hora española, tenemos videoclase con práctica de autorreiki o de alguna meditación guiada. Bueno, yo hoy os voy a hablar, no solamente hoy, sino hoy, mañana y pasado, vamos a hablar un poquito sobre los símbolos de Reiki, porque me preguntáis mucho, veo que hay mucha confusión. Es importante que entendamos también que los símbolos de Reiki es bueno que se estudien de manera profunda, que se hagan en la formación de Reiki en tu vida. Ahí nos paramos en muchos detalles de los símbolos de Reiki, ¿no? Pero quiero daros también enseñanzas a nivel general, tanto que lo utilicéis como los que ya estáis en la formación de Reiki en tu vida como enseñanza complementaria, como los que no estáis en Reiki en tu vida, que también tengáis una idea. Pero es súper importante que si quieres aprender Reiki bien, te comprometas, estudies y empieces también en la formación de Reiki en tu vida, que ahí siempre te dejo tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que puedas aprender de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, hoy, como os digo, os voy a hablar de los símbolos que generalmente se han utilizado en el Reiki de manera más tradicional, de alguno que también no sé, ha sido posterior, pero que también nosotros lo utilizamos en la escuela de Reiki en tu vida. Y bueno, primero de todo, porque esto yo sé que siempre que hablo de los símbolos en YouTube me encuentro, y posiblemente no seas tú, pero siempre me encuentro con algún comentario de personas que tienen ganas de, de bronca, o tienen ganas de hacerse notar en relación a, no, es que no tendrías que hablar de los símbolos de Reiki porque los símbolos de Reiki son secretos y no sé qué, ¿vale? Cada uno puede decir lo que le dé la gana, pero también tenemos que entender ya, y te voy a introducir en este primer punto que te quiero hablar, que es sobre el secretismo de los símbolos de Reiki. Vamos a ver, primero de todo, y esto también quiero que quede meridianamente claro, yo hablo de los símbolos porque quiero. Es decir, nadie me va a decir si tengo que hablar o no tengo que hablar de una cosa. Yo hablo de lo que me da la gana. Eso como primero de todo. Pero luego, lo que es importante también entender es que lo del secretismo que se podía entender antiguamente, ¿sí? Antiguamente también te voy a decir el porqué del secretismo y por qué en su día podía tener sentido, pero hoy en día no tiene ningún sentido. Mira, hoy en día no tiene ningún sentido porque estamos en una sociedad de la información. Estamos en la sociedad donde todo se ha abierto, todas las líneas espirituales se han abierto, donde tú vas a Google y pones cualquier cosa y la encuentras, pones símbolo este, símbolo el otro, símbolo el de no sé qué, y lo encuentras. Entonces no tiene ningún sentido a día de hoy que sigamos escondiendo las cosas. El universo sabe muy bien lo que hace, y si en un momento de la historia los símbolos de Reiki estaban en un círculo muy pequeño, es decir, solamente en un círculo
donde el maestro se lo enseñaba al alumno. Incluso a mí me han contado, a mí no me ha llegado a pasar eso, pero a mí me han contado que incluso no te daban ningún material y nada, te hacían dibujar el símbolo allí y luego romper el papel. Bueno, yo te voy a contar por qué se hacía eso antiguamente o por qué yo considero que se hacía eso, y como te digo, el que no tiene sentido hoy en día, no tiene sentido para nada, estando en la sociedad de la información donde estamos, donde en Google uno lo puede encontrar todo, que sigamos escondiendo. Dicho esto, yo siempre os digo, y eso sí que os lo digo porque lo siento totalmente, que uno para ponerse a trabajar con símbolos energéticos es bueno que estudie bien. Es bueno que, por eso os lo decía antes, ¿no? Pero de ahí a esconderlos hay una diferencia. Mira, con eso de esconderlos también tenemos que entender que la antigua era, la era acuaria, la era Piscis, estamos en una era Acuario, estamos entrando, no es que estemos de lleno en la era Acuario, sino que estamos entrando en la era Acuario, pero la era antigua, la era Piscis, era una era de secretismos, era una era de esconder, era una era de yo tengo el poder y lo tengo para mí y no lo enseño ni lo comparto con nadie. Eso ya se ha terminado, ya se ha terminado. Y el que quiera seguir con la antigua era, que siga, pero yo estoy en la nueva ya, ¿sí? E intento vibrar en relación a la nueva, que es apertura, que no es secretismo, ¿sí? Entonces, también porque antiguamente yo considero que habían algunas líneas, no todas, pero había algunas líneas donde solamente se decía que los símbolos eran para gente iniciada y tiene su sentido también. ¿Por qué tiene su sentido? Porque los temas energéticos es bueno que los utilicen las personas que han estado aprendiendo e iniciadas para trabajar con esos temas energéticos, porque la energía es algo lo suficientemente serio como para no ponerse uno a hacerlo de manera autodidacta. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Por eso también podía tener sentido de que lo querían ocultar. Pero ya te digo, en aquella época era fácil, si se decidía ocultar algo, se ocultaba, porque no estábamos en un mundo tan globalizado, no estaba sobre todo Internet, pero hoy en día no tiene sentido. Hoy en día para mí lo que tiene sentido es que no escondamos las cosas, pero que al mismo tiempo digamos la verdad. Es decir, esto es lo que hay, pero intentar no aprender de manera autodidáctica, sino con alguien que os acompañe en el proceso, porque en ese proceso de trabajo energético suceden cosas y vas a querer tener a alguien cerca con experiencia que le puedas preguntar. A nosotros muchas veces nos pasa que hay personas que en YouTube nos preguntáis 50.000 cosas, pero nosotros no podemos responderos a todos, eso lo tenéis que entender, porque si os respondiéramos a todos dejaríamos de responder, no tendríamos tiempo para responder a los alumnos en el área privada de alumnos, de la escuela, ¿no? Entonces, dicho esto, que para mí hoy en día el secretismo no tiene ningún sentido, sí que tiene sentido que uno utilice los símbolos y las herramientas energéticas acompañado de alguien que tiene experiencia y que puede estar acompañándole en ese proceso. Dicho esto, vamos a ver, déjame ver un poquito de agua. Vamos a ver porque, primero, te voy a decir de manera bastante rápida y concreta por qué funcionan los símbolos de Reiki, porque el símbolo de Reiki no es solamente una creencia. Luego te voy a hablar, como te digo, de los principales que nosotros utilizamos, que te he dejado de 3, tienes la fotografía ahí. Y luego también te voy a dar referencia a algún vídeo concreto que tengo que me gusta mucho, donde te hablo de la diferencia de cómo dibujamos hoy los símbolos y cómo creemos o cómo intuimos o cómo sabemos, según nos han dicho algunos de nuestros maestros japoneses, cómo eran los símbolos que utilizaba Usui o cómo les llamaba, ¿vale? Entonces, ¿por qué funcionan los símbolos? Como te digo, los símbolos van más allá de la creencia, es decir, los símbolos de Reiki funcionan, crea uno o no crea. Eso sí, como todo en la vida, con todo aquello que creas, todavía te puede funcionar mejor. Es decir, si tú utilizas una herramienta que ya de por sí es buena, sin que creas en ella, ya te puede funcionar, pero si además crees en ella, no vamos a negar el poder de la creencia, ¿sí? La creencia es súper poderosa. Pero independientemente de eso, igual que el Reiki funciona sin creer en ello, y eso yo soy un puro ejemplo. Yo era totalmente escéptico con el Reiki, yo no creía en estos temas antes de empezar.
Y cuando empecé y me empecé a hacer autorreiki y vi cómo me sentía, cómo me ayudaba, y luego ya cuando empecé a compartirlo con otra gente, o sea, pasé de ser escéptico a luego creer y luego a saber, porque son tres niveles diferentes. El escéptico es que no te lo creen mucho. El creer es que ya crees en eso. Y el saber es un nivel más, es decir, no es que creas, sino que sabes con toda certeza que eso funciona, ¿no? Pues con los símbolos de Reiki pasa exactamente igual, no son una creencia y funcionan muy bien. ¿Por qué funcionan muy bien? Primero porque son símbolos de luz. Hay personas también que a veces tienen como un poco de resistencia a la hora de utilizar símbolos, o incluso se escucha algunas veces por ahí que hay que tener cuidado con los símbolos porque los símbolos son poderosos, claro que sí. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con los símbolos que sean de oscuridad, pero los símbolos de luz, es decir, los símbolos de Reiki siempre se han utilizado con el fin de luz. Yo me imagino que habrá otras líneas que ni me interesan ni me he metido a estudiarlas, donde hay una serie de simbologías que se utilizan con el fin de la oscuridad, con el fin de hacer el mal, ¿sí? Pero eso es inherente al ser humano. En el ser humano hay luz y en el ser humano hay oscuridad. En la vida hay gente que se dedica a brillar en la luz y hay gente que por lo que sea le atrae la oscuridad, ¿sí? Bueno, pues con los símbolos pasa exactamente igual. Hay símbolos que se han utilizado con una intención de luz y hay símbolos que se han utilizado con una intención de oscuridad. Por eso yo siempre que alguien me pregunta por los símbolos, le digo, a ver, con los símbolos que yo te enseño puedes estar totalmente tranquilo porque son símbolos de luz. Ahora, a mí no me preguntes por otros símbolos que yo no he escuchado de ellos o ni siquiera los sé, no te puedo hablar de ellos. Lo que sí te puedo hablar es de los símbolos que yo te doy, y los símbolos que yo te doy y que generalmente, no solamente que yo te doy, sino que generalmente se utilizan en las líneas de Reiki Usui o de Reiki tradicional, son símbolos de luz. Fuera de ahí yo ya no lo sé, ¿vale? Así que primero de todo son poderosos porque son símbolos de luz, símbolos de alta vibración con fines positivos. Segundo, ¿por qué funcionan también los símbolos? Porque están cargados en el subconsciente colectivo. En el momento que empezamos a utilizar un símbolo, el símbolo, no, más allá del significado que pueda tener, que muchas veces ni entramos a analizar el significado porque no tiene tanta importancia, lo que tiene importancia es la vibración que va directa al subconsciente. Entonces, ese símbolo de luz se va cargando en el subconsciente colectivo de, en este caso, de los reikistas, ¿sí? Los reikistas dentro, o sea, hay un subconsciente colectivo, tenemos que entender eso. Los seres humanos, como seres humanos, tenemos un subconsciente colectivo, ¿sí? Pero los hombres también tenemos un subconsciente colectivo de hombres. Las mujeres tienen un subconsciente colectivo de mujeres. Unas culturas tienen un subconsciente colectivo, unas razas tienen un subconsciente colectivo. Los reikistas tenemos un subconsciente colectivo, es decir, porque se van juntando, aunque no sean juntas en el mismo espacio físico, sino alrededor del mundo, todo está conectado. Entonces hay personas que están trabajando con una energía de Reiki, con una intención, y eso se va creando un subconsciente colectivo. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los símbolos de Reiki, nos estamos beneficiando de la fuerza de un símbolo de luz, 1, y 2, de la fuerza que ya está integrada en el subconsciente colectivo de todos los reikistas. Por lo tanto, si han habido millones de personas trabajando con ese símbolo, con una intención de luz, y que está en el subconsciente colectivo, nos vemos beneficiados nosotros también de entrada. Por eso, un reikista cuando empieza, aunque no tenga experiencia, también le hace efecto un símbolo. Uno podría decir, bueno, pero si no tiene experiencia, el símbolo no tiene fuerza. No, el símbolo tiene fuerza. ¿Por qué? Porque ya de por sí es un símbolo de luz, 1, y porque 2 está en el subconsciente colectivo. Claro que cuanto más nivel vibracional tenga el practicante, es decir, cuanta más experiencia tenga el practicante, más efecto hará el símbolo también. ¿Por qué? Porque se está uniendo la fuerza del símbolo con la fuerza del practicante y todo eso se elevará. Bueno, pues luego también cuando nosotros estamos trabajando con el símbolo, cuando empezamos a utilizar el símbolo un día, tras otro día, tras otro día, tras otro día, ¿qué sucede? Que ese símbolo también
se queda fuertemente la vibración alta del símbolo en nuestro subconsciente individual. Todos dejáramos de utilizarlo como un símbolo de sanación, como un símbolo para trabajar en las terapias de autorreiki, como un símbolo para, bueno, os hablaré del símbolo también, pero un símbolo para trabajarlo principalmente terapéuticamente y con luz. Imaginaros que ahora este símbolo, en lugar de utilizarlo la mayoría como se utiliza, como se está utilizando hoy en día, lo empezaran a utilizar todo el mundo simplemente como un objeto decorativo. ¿Sí? ¿Qué sucedería si durante muchos años se utilizara ese símbolo únicamente como un objeto decorativo? Que iría perdiendo fuerza. Como mínimo eso, o sea, como máximo eso, pero como mínimo no seguiría aumentando la fuerza como sigue aumentando ahora, porque la gran mayoría lo utilizamos como una herramienta energética y la vamos cargando, ¿sí? Por eso yo, cuando hay a veces que me preguntan, Javier, en redes sociales, por ejemplo, me preguntáis, es muy habitual, Javier, alguien que ni siquiera a lo mejor está iniciado en Reiki, me voy a dibujar el símbolo, me voy a hacer un tatuaje del símbolo, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, te puedes hacer el tatuaje de lo que quieras, pero el símbolo de Reiki no se creó para hacerse un tatuaje. El símbolo del Reiki se creó para trabajar energéticamente con él, no para dibujártelo en el cuerpo físico, ¿sí? Porque si todo el mundo dejáramos de trabajar con el símbolo y dándole fuerza en nuestras terapias, en las terapias que le hacemos a otros, y lo empezáramos a utilizar como un símbolo principalmente decorativo, perdería fuerza también. Y eso también, por ejemplo, nosotros en Reiki en tu vida tenemos en la tienda tenemos los colgantes del Shokurei, pero fijaros que nosotros los colgantes de Shokurei, si tú te pones a buscarlo por ahí, ni siquiera lo puedes comprar el colgante de Shokurei. Tienes que pedírnoslo a Reiki en tu vida y normalmente lo comentamos de vez en cuando con los alumnos. ¿Por qué? Porque no queremos que se interpreten los símbolos como algo decorativo. Por eso están los colgantes de Shokurei, pero principalmente ¿a quién se los damos? Bueno, ¿a quién se los vendemos? A las personas que principalmente se están trabajando energéticamente y saben que el símbolo no es algo decorativo, pero están trabajando bien en los símbolos y además lo quieren llevar encima, ¿sí? Porque llevándolo encima algo de efecto te hace. Pero insisto, el efecto fuerte de un símbolo es trabajando con él repetidamente. Y además estamos fortaleciendo la carga entre todos, ¿sí? Venga, vamos a la sexta, que también es súper importante porque funcionan los símbolos, por el poder de la intención, porque tú estás utilizando el símbolo con una intención concreta, que es una intención en un símbolo en el caso de sanación física, en otro caso de sanación emocional, en otro caso de envío a distancia, ¿sí? Entonces, como también le ponemos la intención, eso también suma. El poder de la intención es poderosísimo, ¿eh? Tengo uno de mis volúmenes en Mentes Creadoras, os hablo de experimentos científicos de sanaciones a distancia con el poder de la intención también. Es decir, la intención es poderosísima, no es lo único para que un símbolo funcione. Hay varias cosas, o sea, es muy potente por estas 6 cosas que te he dicho, pero el poder de la intención también es súper poderoso. Entonces, os repaso rápido esto. Hemos dicho que los símbolos son poderosos, los de Reiki, porque son símbolos de luz 1, porque están en el subconsciente colectivo de los reikistas 2, porque están en el subconsciente individual del practicante cada vez que lo practica 3, porque hay una carga poderosa de ese símbolo del maestro que lo introdujo el símbolo 4, 5, porque todos los reikistas que estamos trabajando con los símbolos, sea en nuestra terapia o sea en las terapias de otros, estamos ayudando a que cada día se cargue con más y más fuerza el símbolo. Y 6, el poder de la intención. ¿Sí? Bueno, decidme si me seguís hasta aquí, chicos, chicas, y puedes dejar, si quieres, es lo que te comento, si tienes alguna duda, si eres alumno de Reiki en tu vida, es bueno que la pongas en el grupo de alumnos de Reiki en tu vida o debajo de los vídeos del área de miembros privada, porque así la respuesta nos beneficiamos todos.
Y si no eres alumno, quizás puedes poner la pregunta aquí también, pero no te puedo prometer que las veamos. Entre otras cosas porque hay muchísimas, hay muchísimos comentarios. Y también entre otras cosas porque hay a veces que incluso YouTube hay comentarios que los oculta. Cuando tenemos a lo mejor 100 comentarios o 200, a lo mejor presenta 50, 60 o nos presenta 70, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos avanzando. Ahora vamos a ver los diferentes símbolos, o te voy a hablar, porque hoy el objetivo no está tanto en aprender símbolo por símbolo, ni siquiera en el trazo, ¿no? Aunque os he puesto una fotografía ahí. Pero los tres símbolos principales que Usui habló de ellos y que se fueron transmitiendo, aunque hay una diferencia, no son exactamente como Usui los transmitía, que por eso, como te digo, luego en descripción te voy a dejar un enlace a un vídeo donde te voy a enseñar. En el vídeo sí vas a poder ver, en el caso por ejemplo del Shokurei y del Seigeki, cómo los utilizaba o cómo se cree que los utilizaba Usui y cómo los utilizamos hoy en día, ¿no? Pero los que generalmente se enseñan en la línea más tradicional, es decir, la línea de Reiki Usui más tradicional, porque luego tenemos la del Usui tibetano, luego hay la línea del Reiki occidental, en el Usui tibetano, por ejemplo, se introdujo símbolos como el Raku, luego en el Reiki Karuna hay otros símbolos, hay muchísimos otros símbolos, pero te estoy hablando de los símbolos del Reiki tradicional, ¿vale? Que son con los que principalmente trabajamos. Entonces, son principalmente estos tres y luego el símbolo maestro. O sea, el primero es el Shokurei, luego te voy a hablar también de uno que nosotros utilizamos en el primer nivel, pero que no es un símbolo inicial, sino que fue un símbolo posterior. Pero los principales son el Shokurei, tal como lo ves aquí, de izquierda a derecha, ¿sí? Este símbolo está inspirado, es decir, es una versión de un símbolo que se llama Kumo, que fue un símbolo que era el que, digamos, originalmente el que utilizaban en los principios con Usui, y luego aquí se hizo una versión luego en Occidente, el Shokurei, que empieza de izquierda a derecha y en sentido contrario a las agujas del reloj, que es como se dibujaba el Kumo, el símbolo original, que como te digo luego te dejaré para que veas la diferencia entre uno y otro en la descripción o en el primer comentario fijado. Entonces, dicho esto, luego sí que es cierto que en otras líneas del Reiki occidental o luego otras versiones se ha empezado a utilizar también el símbolo Shokurei, pero en lugar de que empiece de izquierda a derecha y en sentido contrario a las agujas del reloj, se ha empezado al revés, de derecha a izquierda y en sentido horario. Y se le han empezado a dar diferentes interpretaciones. De uno sirve para una cosa, otro sirve para otra. También te hablé en un vídeo de eso un día. Hoy no vamos a hablar de ello, no vamos a profundizar en este tema, porque te quiero poner los símbolos así en nivel general, pero que sepas que el que se ha utilizado de manera más tradicional, porque es una derivación del Kumo, de ese símbolo que utilizaba Usui, es el Shokurei, tal como te enseñamos en Reiki en tu vida, que es de izquierda a derecha y en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, pues este símbolo generalmente se ha utilizado para todo lo físico, para potenciar todo lo físico, todo lo terrenal, desde dolores físicos en terapias hasta aumento de vitalidad, como para fortalecer cosas como dinero, como relaciones, como negocios, etcétera. Mañana vamos a hablar del símbolo Shokurei, ¿vale? Hoy, como te digo, hacemos una pasada y mañana vamos a tener un podcast. Bueno, vamos a tener 2 podcasts para que me dé tiempo a profundizar más sobre el símbolo Shokurei. Venga, vamos al segundo que se suele utilizar en las líneas más tradicionales del Reiki Usui. Es el símbolo Seigeki. Es un símbolo. Hay también, que es el que estás viendo en la pantalla, el que está en medio. El Seigeki es un símbolo que se trabaja principalmente para temas emocionales. Y es un símbolo que sí se cree, casi seguro que lo utilizaba Usui, porque es un símbolo que está también en el monte Kurama. En el monte Kuramayama, que es en un lugar donde Mikao Usui llegó al estado máximo de realización, este símbolo está ahí. Entonces es un símbolo que deriva de líneas también del budismo zen. Pero bueno, como te digo, para no alargar mucho el tema, vamos al siguiente, que es el símbolo de la distancia, el Yonsha Seisonen, que este símbolo se utiliza principalmente para envíos de Reiki a distancia, no tanto para el Reiki presencial,
¿sí? Hay en líneas occidentales que también lo utilizan en terapia presencial, pero principalmente el símbolo Yonsa Seisonen se suele utilizar para hacer envíos de Reiki a distancia a personas que no están presentes o también para cosas tuyas del pasado y del futuro, es decir, para sanar trauma del pasado o para enviar energía a futuro, como por ejemplo a metas, como si algún día tienes una reunión, como si algún día tienes una cita que te inquieta, como si tienes un objetivo personal o profesional, ¿sí? Es decir, el Yonsa Seisonen se utiliza tanto para envíos de Reiki a distancia como también de tiempo, es decir, de cosas del pasado y del futuro. Y luego, estos son, digamos, los tres principales, ¿sí? Y luego, por ejemplo, nosotros en Reiki en tu vida, en el primer nivel, estos se enseñan en el segundo nivel, y es como los enseñaba también, se cree que Usui los enseñaba únicamente en el segundo nivel. En el primer nivel no daba ningún símbolo y los enseñaba en el segundo nivel de Reiki. Entonces, en Reiki en tu vida, en el primer nivel, enseñamos un símbolo que se llama Koriki, que es la fuerza de la felicidad, que es un símbolo posterior de un maestro que se llama Fuminori Aoki, que es un símbolo posterior a Usui, pero que es un símbolo que a nosotros nos iniciaron con él, es un símbolo muy bonito, es un símbolo que está muy bien para las personas que empiezan en el primer nivel, porque es un símbolo que te ayuda a conectar con la felicidad interna que todos tenemos dentro, ¿sí? Así que primer nivel Koriki, segundo nivel Shokurei Seiheki Yonsa Seisonen, y en el tercer nivel está el símbolo maestro, el símbolo Daikomyo. Con el símbolo maestro también han habido muchas versiones de símbolo maestro, pero en el caso nuestro te enseñamos el original de Usui, el símbolo Daikomyo de Usui, y luego también uno que se llama el femenino, pero que ese ya es del Reiki occidental, ¿vale? Que es de una alumna de la maestra Takata, de una alumna que se llamaba Iris Ishikuro, que es un Daikomyo, que se le llamamos también Daikomyo femenino. Al de Usui es el Daikomyo masculino, pero independientemente que sea masculino o femenino, lo utilizan hombres y mujeres. Lo que único que el femenino se utiliza solamente para temas de, por ejemplo, bebidas, plantas, incluso para dolores físicos. Bueno, chicos, chicas, os quería hacer, como digo, hoy para ser la primera que vamos a hablar de los símbolos, yo creo que no está mal, llevamos ya cerca de 30 minutos, entonces os quería hacer así un resumen importante sobre los símbolos y sobre todo el poder de los símbolos, y en la clase de mañana os quiero hablar del símbolo Shokurei, ¿vale? Os voy a ir hablando entre mañana y pasado, vamos a dedicar 2 programas donde te voy a hablar de 18 poderes, de 18 poderosas formas para utilizar el símbolo Shokurei en el día a día, que sirven para muchísimas cosas. Y como te digo, con los símbolos siempre uno puede decir, bueno, pero si alguien no está iniciado, ¿puede utilizar el símbolo? A ver, como te digo, puedes utilizarlo, pero es mucho mejor que uno esté bien iniciado y que esté aprendido, porque le vas a sacar mucho más provecho. De todas formas, no te van a hacer daño. Un símbolo nunca va a hacer daño, pero sí que es cierto que sepamos que los símbolos tienen un poder energético, y cuando empezamos a trabajar con los símbolos se pueden remover cosas, y cuando se remueven cosas es bueno que estemos acompañados de alguien con experiencia, es decir, que estemos estudiando con esa persona. Bueno, dejadme ahí los comentarios, chicos, chicas, espero que os haya inspirado mucho. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado, para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Me encanta, bueno, supongo que ya lo ves, me encanta transmitiros las enseñanzas del Reiki, me encanta ver los cambios que tenéis cada día, nos escribís muchísimos de los alumnos de Reiki en tu vida: Javier, me ha pasado esto, me ha sucedido esto bueno, he mejorado en esto, estoy viviendo más tranquilo, con muchísima más paz, he podido sanar la ansiedad, así que estamos súper contentos, y si entras dentro te vamos a dar todo nuestro conocimiento para que puedas profundizar. Así que tanto en descripción como en primer comentario fijado, si está el desde YouTube, y si está el desde cualquier otra red social, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com, reikientuvida.com. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.